de noviembre. Ya sabemos que las encuestas son fotos del día. Es una encuesta nacional urbana rural en hogares, 2.579 casos, margen de error y confianza entre el más o menos 1,9 al 95%, 132 parroquias urbanas y rurales, 60 cantones, padrón electoral, papeleta. Entonces es una encuesta completa. Pongamos de todas maneras para que revisemos la caracterización y pueda Santiago darnos alguna explicación, porque la pregunta sería, ¿fueron entrevistados ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las edades, etcétera, Santiago? Sí, así es. Eso es lo que buscamos nosotros, porque los estudios sociales permiten conocer o aproximarse a conocer las opiniones, las ideas, las percepciones de la gente. Nunca son completamente precisos, pero son una herramienta para escuchar a las personas. Los estudios de opinión son parte imprescindible de la democracia. Lo que estamos mirando ahora en la pantalla es la desagregación sociodemográfica y socioeconómica de las personas que fueron entrevistadas en sus hogares. Esta no es una encuesta telefónica, no es una encuesta digital. Fueron entrevistadas 2.579 personas y siempre preguntamos o registramos el sexo, la edad, el nivel de educación y algunas características socioeconómicas, como por ejemplo el ingreso del hogar. Claro. Luego eso nos permite empatar, saber que estamos llegando realmente a una población equilibrada, igual cantidad de hombres, de mujeres. Los grupos de edad, de acuerdo con la curva de población que establece el Censo de Población y Vivienda, preguntamos el nivel de educación para después poder hacer cruces también de la información. Eso es lo que nos ayuda a esta información sociodemográfica. Ahora, el módulo COVID-19. Las primeras preguntas tienen que ver con el COVID-19. ¿Qué preguntaron, y cuáles fueron las respuestas? Sí, quisiera resaltar rápidamente que si nos podemos ver en el gráfico de la izquierda, desde que empezó el confinamiento por el COVID-19, los hogares, el 53% de los hogares reportan una disminución de los ingresos, más de la mitad, imagínense lo fuerte que es esto, ¿no? Y un 29% dice que se ha contagiado del COVID-19. Esto no quiere de ninguna manera contrastar ni confrontar con las estadísticas oficiales, porque simplemente es una declaración de las personas, ¿no? Sabemos que hay mucha incertidumbre con respecto a esto, pero fíjense que 3 de cada 10, casi 3 de cada 10 dicen que ya se han contagiado de coronavirus a estas alturas. Claro. Luego miremos al lado derecho, y les ponemos a escoger, y me parece que este es uno de los hallazgos de este estudio más importantes. ¿Qué es más importante en este momento? ¿Quedarse el mayor tiempo posible en casa para evitar el contagio o salir a trabajar? 66% dice que en este momento es más importante salir a trabajar, y un 32% considera que es mejor evitar salir y quedarse en la casa para evitar el contagio. Lo que vemos es que hay como una especie de, entre comillas, fenómeno de negación de la enfermedad, debido a que las restricciones sanitarias están ocasionando un grave daño a la economía de las familias. La gente quiere salir a trabajar, y me parece que ha habido un inadecuado manejo en términos comunicacionales, educacionales, sobre este tema, porque no basta pedirle a la gente que se quede en la casa en este momento. Parecería que esto se está cumpliendo. A ver, vamos a la siguiente, que es el de las elecciones, pero un pequeño paréntesis, porque teníamos que saludar desde temprano a la gente de Manta, porque Manta Fútbol Club ya está en primera. Así que abrazo para la gente de Manta y abrazo para la gente de Guayaquil también, porque 9 de octubre también subió a primera. 2 equipos, 9 de octubre y Manta a primera. Ahora sí, elecciones es el tercer cuadro, ¿no? Veamos. Sí, esto es como siguiendo el mismo parámetro que les habíamos presentado en la encuesta del mes de octubre. Si es que quienes nos acompañan la vieron en ese momento, recordamos que lo que hacemos es presentar un facsímil de papeleta en el que está el logo, el número de la lista, la foto, el nombre del candidato a presidente y de vicepresidente, tal como es la papeleta, ¿no? Y le preguntamos a las personas a las que visitamos en sus hogares, diciéndoles si las elecciones fueran hoy, por cuál de estos candidatos votaría. Y lo que tenemos aquí es el resultado total nacional de estas casi 2.600 personas entrevistadas en todas las provincias de la costa, en todas las provincias de la sierra. Binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, 23%, Guillermo Lazo, Alfredo Borrero, 20%,
Yacu Pérez 12.9%, y esos son con los que tienen un porcentaje lo suficientemente significativo dentro del margen de error y de la confianza estadística de la encuesta. Ahí tenemos un segundo grupo, que son Lucio Gutiérrez, Jimena Peña, la candidata de la 35, Isidro Romero y Gustavo Larrea, que tienen entre el 4 y el 2%, y abajo tenemos al resto de candidatos que tienen menos del 1%, uno o menos del 1%, que ya se podría decir que están dentro de una banda de error que es absolutamente imposible. Santiago, lo que sí me llama la atención es que si sumamos los no decididos, los nulos, los blancos, estamos pues en el, qué sé yo, 26, 28, 30% de indecisos. Tan poca es la cifra. A mí me parece poquísimo. Más bien los números que se habían venido manejando eran bastante más altos. Sí, es una cuestión metodológica que es una opción que nosotros hacemos porque queremos reflejar lo más posible el acto de voto individual y voluntario, ¿no es cierto? Yeah. Es decir, que primero le presentamos la papeleta y luego le preguntamos si es que ha decidido, si es que está firmemente decidido a votar de esa manera. Entonces, lo que tenemos en este momento es que casi 3 de cada 10 no escogen a ningún candidato en la papeleta. Ah, correcto. ¿Serán indecisos? ¿No serán indecisos? ¿Están diciendo o no están diciendo qué es lo que piensan hacer? No se puede saber, obviamente, porque no podemos meternos en la cabeza de la gente, pero lo que tenemos es que 3 de cada 10 no están escogiendo a un candidato en este momento. Ahora, respecto de octubre, ¿quién subió, quién bajó? Es el siguiente cuadro. Sí, esto es importante y quisiera ahí solamente detenerme para mostrarles este gráfico para que veamos un poco cómo se comporta, ¿no? La primera raya, la de arriba, es la suma de las personas indecisas más nulos más blancos. Ya. Estaba en 30% en octubre, en la última encuesta esta de noviembre estamos en 28.7, bajó un poquito, ¿no? Luego tenemos en la raya naranja Andrés Arauz, que estaba en 18.6 en octubre, obtiene el 23%, son casi 4 puntos más. Y el candidato Guillermo Lasso, 21.5% en octubre, 20% en noviembre, 1.5 menos. Variaciones no tan grandes, pero lo interesante es, fíjese cómo hace una X, ¿no? La raya azul con la raya naranja. Entonces, el que estaba en primer lugar ahora está en segundo lugar, el que estaba en segundo lugar ahora está en primer lugar. Me parece que ese es uno de los principales hallazgos, a pesar de que las variaciones no son tan grandes, que no se puede adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, pero esta ha sido la tendencia que ha marcado octubre-noviembre. Ahora veremos. Sí. La línea roja, Yacu Pérez, 10.7% en octubre, 12.9% en noviembre, que también experimenta un leve ascenso, que también obviamente vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Ahora, el siguiente gráfico donde se mide la dureza del voto, ¿qué hallazgos hay? Sí, un 70% de las personas entrevistadas dicen que ya están seguros que van a votar por ese candidato que escogieron en la papeleta. Y cuando cruzamos cómo votaron versus si está decidido, lo que tenemos ahí en estas barras que tienen celeste con naranja, vemos que el binomio Arauz-Rabascal es un binomio que presenta bastante solidez, es decir, que las personas que les escogieron, que votaron por ellos en la simulación de voto, ya están bastante decididas, 82%. No pasa lo mismo con los binomios Lasso Borrero y Pérez Cedeño, que tenemos 75 y 77% respectivamente de firmeza de decisión, llevándonos a intuir que son un voto un poquito más blando y que podría cambiar. Pérez Cedeño se fortalece en el último mes y Lasso Borrero mantiene su blandura de votos, si es que existe el término. Ya. Ahora veamos la votación, si en la segunda vuelta se enfrentan diferentes fórmulas: Lasso Arauz, Lasso Pérez, Arauz Pérez. Siguiente gráfico. Sí, aquí estos son solamente construcciones hipotéticas de escenarios de segunda vuelta. ¿Qué pasa si llegan a la segunda vuelta Guillermo Lasso y Andrés Arauz?
un 33% dice que votaría por Arauz, el 28% por Guillermo Lasso. Hay un grupo grande que dice que no le gusta ninguno, que no ha decidido, que dejaría en blanco. En el caso de Lasso Pérez es 27-27, están dentro de la misma banda porque tienen diferencias de décimas, y Arauz Pérez es 31-23. ¿Qué me parece que está diciendo todo esto? Es que nada está dicho para una segunda vuelta. Claro, sí. Grandes conclusiones. No se puede afirmar en este momento que haya una candidatura o un binomio que tenga las posibilidades de ganar en una sola vuelta. Tampoco no hay ningún binomio que tenga garantizado un triunfo en una segunda vuelta, porque tenemos una porción muy grande de la población que no está escogiendo a uno de los candidatos, que deja nulo, que deja blanco en estos tres posibles escenarios de segunda vuelta. Ahora, vamos a, pensando en la situación actual, ¿con cuál de estos sentimientos se identifica la pregunta? Esperanza, enojo, miedo, alegría, tristeza. Es el siguiente gráfico. Sí, casi 4 de cada 10 se identifican con esperanza en este momento y un 9% con alegría. Luego hay otros sentimientos negativos que son miedo, tristeza, enojo. Si sumáramos lo que son positivos versus los negativos, tendríamos casi un empate, ¿no? Casi la mitad de la población ecuatoriana se identifica con un sentimiento positivo, esperanza o alegría, y la otra mitad se identifica con un sentimiento negativo, enojo, miedo o tristeza. Bueno, me llama la atención, en todo caso, me llama la atención que haya un sentimiento positivo importante, porque lo que quiere decir es que la gente está deseosa de un cambio de gobierno, ¿no? Para ver qué pasa. Sí. Que quiere recuperar la esperanza, me parece que eso es lo que está diciendo. Hay otro cuadro que habla también o pregunta sobre la situación económica personal y del país. 7 de cada 10 consideran que su situación económica y la de su familia, comparada con el año anterior, ha empeorado. 24% considera que sigue igual y solamente un 3% siente que ha mejorado. Esto nos lleva a la percepción del país, del Ecuador en general. 45% siente que el Ecuador está en retroceso, 52% que está estancado y 2% que está progresando. Solamente 2% percibe que está progresando. A ver, y el último cuadro es una valoración de líderes nacionales. Ahí sí nos tienes que explicar bien, Santiago. Claro que sí. Esto quisiéramos aclarar primero que esto se refiere a líderes nacionales, correcto, no a candidatos. Entonces, hemos medido en una tarjeta con su foto y su nombre, Rafael Correa, Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Entre los 4, usted dígame cuál considera más preparado para gobernar el Ecuador. El que tiene el porcentaje más alto es Rafael Correa con el 35%. Luego, de estos mismos personajes, ¿cuál es menos honesto? Ahí empatan Guillermo Lasso 29, Rafael Correa 28. ¿Cuál es más cercano al pueblo? Rafael Correa 36, es el que tiene el porcentaje más alto, estoy haciendo el resumen. ¿Cuál es el aliado del gobierno de Lenín Moreno? Ahí empatan también 26% Guillermo Lasso, 23% Jaime Nebot. Y finalmente, ¿por cuál nunca votaría? Guillermo Lasso 28, Rafael Correa 26. Es decir, tenemos un personaje que tiene 2 atributos positivos que superan el 30%, preparado para gobernar y cercano al pueblo, que es Rafael Correa. Hay algunos atributos negativos que están cerca del 25%, como por ejemplo ser aliado del gobierno de Lenín Moreno, que comparten Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y nunca votaría también claro, que comparten Rafael Correa y Guillermo Lasso. Candidatos Santiago, que tienen imagen positiva, imagen negativa. Como Santiago, quisiera consultarte ahora, porque obviamente, pues por diferentes razones, en esa medición no estaba Álvaro Noboa. Mi pregunta es, ¿cuál es tu percepción nada más? Porque esto un poco ya se aterriza, es como la encuesta, ¿no? ¿Qué puede pasar con Álvaro Noboa en una papeleta? ¿A quién le quita? ¿A quién le suma? ¿Quién gana y quién pierde con la presencia de Noboa? Sí, nosotros empezamos el operativo de campo justamente en el momento en el que se hizo el anuncio de la posibilidad de la candidatura de Álvaro Noboa. Ya no lo incluimos en la papeleta porque además no es una candidatura que ha sido calificada. He escuchado a algunas personas que dicen
Álvaro Noboa le quita votos a Guillermo Lasso. Otros dicen Álvaro Noboa le quita votos a mi binomio Arauz Rabascal. O sea, yo digo que también puede ser que haya un dinosaurio rosado durmiendo en el lado oscuro de la luna. Entonces, no, porque no tenemos evidencia empírica. Tenemos una encuesta que hemos hecho en una provincia de la Sierra, en la que medimos a Álvaro Noboa. Entonces, ¿qué es lo que vemos empíricamente que está sucediendo? Que en un cuarto en el que ya están 4 o 3, digamos, pero que son Lasso, Arauz y Pérez, entra un cuarto. Entonces, él entra a ocupar su propio espacio. Álvaro Noboa no le roba votos a nadie, sino que entra a ocupar su propio espacio por su nivel de conocimiento, porque es una persona que tiene un nivel de respaldo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si es que Álvaro Noboa entra en la papeleta electoral? Que cambia el escenario. No es que le roba, no es que le quita, sino que modifica el escenario en su conjunto. Y me parece que ese es un poco lo que debemos entender. Creo que hay que entenderlo un poco mejor con nuevos estudios, si es que finalmente va a ser candidato, pero hay que esperar a que sea calificado como candidato para poder hacer estudios. Y mientras tanto, ese es lo único que podemos decir al respecto. Santiago, buenos días. Te saludo, Omar Jaén. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por estar. Buenos días. Santiago, te hago una pregunta metodológica. Cuando ustedes realizan mensualmente estas encuestas, por ejemplo, digamos, en octubre, tú viniste acá a Monte Sinaí, en la parte del suburbio de Guayaquil. ¿Esa misma localidad tú la visitas al mes siguiente o la vas rotando, la vas variando? Es aleatorio, pero siempre las parroquias que tienen una mayor población, digamos Febres Cordero, Jimena Letamendi, o en el caso de Quito, Chillo Gallo, Chaupi Cruz, siempre son visitadas por su peso electoral, ¿no? Porque el sistema hace que sean asignadas casi por obligación. Pero luego el propio sistema hace una distribución aleatoria y nos manda en el operativo de campo a muchísimos lugares. Fíjense que son 132 parroquias urbanas y rurales que son seleccionadas. Entonces nosotros vamos ahí, a veces hacemos 10, 20, 30, 40 encuestas en determinadas localidades, y lo que hacemos es juntar todo eso, aplicar un factor de ponderación que nos permite equilibrar eso con el peso poblacional y sacar el resultado nacional. Es un trabajo bien duro. Claro. Oiga, Santiago, y con respecto al tema de el conocimiento de los candidatos, así como hay esa fractura, ¿no, verdad?, en los votos, ¿no? Tenemos un primer bloque bien consolidado y de ahí un pelotón con un porcentaje menor. Así también es el tema del reconocimiento de los candidatos. Estos 4 los conozco y el resto no los conozco. Sí, en algunos casos sí. Arauz, Lasso, Pérez son bien conocidos, pero también son bien conocidos Lucio Gutiérrez, Isidro Romero, Gustavo Larrea. Juan Fernando Velasco también podría decir que es bastante conocido, pero tiene una intención de voto bien baja. En cambio, Jimena Peña tiene una intención de voto más alta que, por ejemplo, Juan Fernando Velasco, pero es porque pertenece a la lista 35, que es una organización política que tiene un cimiento, ¿no? Y por lo tanto vemos ahí que existe una presencia, ¿no? Entonces, no solamente el nivel de conocimiento hace que eso se traslade a la votación, es nivel de conocimiento, imagen favorable, desfavorable, y también un posicionamiento en términos de un mensaje, de una comunicación de campaña. Me parece que este efecto enjambre lo que está haciendo es perjudicando a muchos de los candidatos de más abajo, que son desconocidos, que son excelentes personas, muy bien formadas, pero que tienen pocas posibilidades de destacar debido a que forman un pelotón del cual es difícil que se puedan destacar. Santiago, mis dos últimas interrogantes. La primera, acabas de mencionar que el señor Arauz es muy conocido, pero me sorprende porque hasta hace 3 meses estaba en la casa cuidando al hijo, porque él ni sabía que iba a ser candidato. En este tiempo ha ganado reconocimiento, porque me llama la atención. Sí, es verdad, tú dices que los cambios no han sido muy bruscos con respecto a la medición del mes anterior, pero en el caso de Arauz es un crecimiento del 4% de un mes a otro. Sí, lo tomaría como un ejemplo que hay que seguir para las campañas electorales. Interesante, muy bien lo que ha hecho esa campaña.
cohesionadamente, porque vemos que sus distintos voceros fortalecen a la imagen de su candidato presidencial, y en un sentido muy pragmático, simplemente lo que han hecho es todos alinearse como un ejército, ¿no?, a fortalecer una opción electoral de la candidatura presidencial, y eso le ha dado al candidato Andrés Arauz un mejor nivel de conocimiento. Y me parece absolutamente destacable eso, ¿no? Y en algunos casos vemos todo lo contrario, ¿no? Que el candidato está por un lado, el candidato asambleísta nacional está por otro lado, los candidatos asambleístas provinciales hacen lo que les da la gana, y el resultado es lo que vemos. Perfecto. En la última, Santiago, el famoso voto vergonzante, vergonzoso, que por ejemplo muchos especialistas consideran que eso fue lo que afectó o perjudicó tanto a las encuestadoras en Bolivia, que si bien daban como ganadora a Arce, no lo daban por esta victoria aplastante que estuvo, ¿no? Y algunos especialistas consideran que hubo ese voto vergonzoso, que no quiso decirlo a los encuestadores, pero que al momento de votar lo dieron hacia la opción del MAS. ¿Tú crees que ese fenómeno también se puede sentir acá en Ecuador? El voto vergonzante es un vergonzoso concepto inventado por los encuestadores de la década del 90 ante la imposibilidad de pronosticar el voto de Abdalá Bucaram. Hay el fenómeno que se denomina la espiral del silencio, que también me parece que tiene una base psicológica, que la gente omite decir esto por miedo, por temor, pero en realidad me parece que lo que existe en realidad y mi propuesta es conceptualizar el voto rebelde. Las personas puede ser que omiten decir cuál es su verdadera intención de voto, porque lo hacen basadas en su condición de desigualdad y de rebeldía frente a la situación actual o la desigualdad social. Mientras exista esta desigualdad, siempre vamos a tener una diferencia entre lo que dicen las encuestas y lo que es el resultado electoral. Es absolutamente factible que tengamos, de los datos que estamos viendo, una diferencia frente al resultado electoral. Y esto depende un poco de las circunstancias, de la coyuntura. Si es que hay una situación que promueve o es proclive a que la gente oculte su verdadera intención de voto, vamos a tener una distorsión mayor. Ahora, es decir, esta encuesta de preferencias electorales sí está cruzada con la variable de la condición económica de las familias, ¿no?, de las personas. ¿Se congeló la imagen o es idea mía? Sí, se congeló la imagen. Sí, ya está. No escuché la pregunta, perdón. Sí, que si había un cruce de esta encuesta con la situación económica de las familias. Vimos que en un cuadro sí había ese cruce, ¿no? Así es, sí. Bueno, y lo único que nos permite asegurar cierta certeza es hacer más y más estudios y mirar cómo se va comportando la tendencia a medida que se va acercando el día de las elecciones. Me parece que vamos a tener una campaña muy extraña, ¿no? Porque además va a haber muy poquito tiempo, entonces me parece que solamente hasta mediados de diciembre tienen los candidatos que buscan